miserable. Él me contesta entonces que siendo él un genio, es un verdadero milagro que nos hagan encargo alguno. Nuestro destino debería de ser el de morir literalmente de hambre. Huyes del conflicto, huyes de las guerras, huyes de la incomodidad, huyes de todo. Dalí era un hombre que no concebía el estar presente en un acto bélico. Siempre decía, si un día hay una guerra o hay que ir a la guerra, dice, y a ir a Gala, en mi lugar. Lo que él le obsesiona es ser Dalí. Dalí, 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 en su obra y en su vida. De modo que el instinto es huir. Muere fusilado en Granada el poeta de la mala muerte, Federico García Lorca. Olé. Con esta expresión típicamente española, recibí en París la noticia de la muerte de Lorca, el mejor amigo de mi adolescencia agitada. Era el destino, él encontró su muerte en su Granada. Y yo digo olé porque era así y tenía que ser así, él creía que iba a ser así, él previó que iba a ser así y ha sido así. La relación de Breton y los surrealistas con Dalí atraviesa un momento ya difícil en los años 30 mediados, y en concreto pues la propia ambigüedad también de Dalí en relación a la Guerra Civil Española terminará de estropear las cosas. El caso es que Dalí sentía fascinación, lo ha sentido siempre, por el poder, por los dictadores. El enigma de Hitler es uno de los cuadros más significativos del Dalí de los años 30, y en él, en un plato, aparece una fotografía del dictador alemán. Dalí dice, ojo, están ustedes minusvalorando la capacidad de la parte irracional de las masas para escuchar llamados como los que hace Hitler. Hitler está apelando a una parte irracional que la política descuida. Y la parte irracional, por mucho que nos desagrade, existe. Dalí se quedó en el grupo surrealista hasta que por discrepancias y por provocación tuvieron que echarlo también del grupo surrealista. Y entonces yo ya en este momento me declaré apolítico totalmente, pero al mismo tiempo monárquico y anarquista, pero no políticamente, metafísicamente. Entre Dalí y los Estados Unidos hay un idilio que comienza con varios viajes de los años 30 y que luego se va a estabilizar a partir del momento en que en 1940 se establezca allá hasta finales de la década de los 40. Ya se sabe que cuando se llega a Nueva York, él iba siempre en un transatlántico, podía haber un periodo de cuarentena, que se hacía siempre en la isla de Ellis, ¿no? Y él, la frase que me parece estupenda es, cuidado, traigo el surrealismo. Entonces ellos, que no tenían pasado, que no querían tener pasado, llegaban a un sitio perfecto, donde además podían escandalizar a la alta sociedad neoyorquina, al menos un rato. Le divertían mucho sus escándalos, y luego por otra parte, bueno, pues descubren que allí la publicidad es algo lícito, y la idea de vender lo que sea es algo lícito, frente a una Europa pues que en el fondo era todavía un poco puritana para esos asuntos, digamos, de ventas. Lo que más nos ha sorprendido de Nueva York son los escaparates. Se han recibido algunas propuestas para decorarlos. Hemos aceptado estos trabajos para hacer una demostración pública del verdadero arte daliniano. Diseñó una vitrina en la Quinta Avenida y se la modificaron, no sé por qué razón, los propietarios, los empresarios. Y entonces él va a protestar y intenta desmontar una bañera que había, bastante voluminosa, y en el forcejeo que tiene lugar, la bañera se desliza contra el cristal y rompe un escaparate, y entonces le denuncian. Y claro, es una destrucción de propiedad pública, salen todos los periódicos, y como es un artista, le supone una publicidad tremenda. Y entonces escribe
la Declaración de los Derechos del Hombre a su propia locura, que en Nueva York es de alguna forma lo que a él le sitúa en ese panorama. El contenido de lo que escribo es muy superior al contenido de lo que pinto. Es un escritor verdaderamente considerable, de los que han proporcionado además pues claves más acertadas en torno a su propia obra pictórica. Y entonces allí hubo una escena terrible porque yo le enseñé mi cuadro La Metamorfosis de Narciso, que me gustó mucho, y dice, ahora comprendo cosas que no había comprendido de los realistas. Yo creía que eran unos borrachos, drogados, y ahora voy a tomar en consideración porque este cuadro es... Pero yo digo, no, el cuadro no me interesa, yo quisiera que usted leyera mi tesis sobre la paranoia crítica que he hecho con Lacan. Y él volvía al cuadro. Yo volvía a que leyera mi tesis científica. Y al final, puñetazo, digo, quiero que lea esta noche. Entonces, se quedó un poco asombrado y dijo a Stefan Zweig, nunca he visto un prototipo de español más claramente. Es un fanático. Esa es la palabra de Freud. El método paranoico crítico, bien aplicado, significa que no son tus obsesiones personales, sino la capacidad de compartirlas con los demás, lo que está en juego. Y cuando tú eres capaz de hacer ver a la gente algo de una manera nueva, ya nadie volverá a ver nunca eso de la misma forma. Y es un método que no lo voy a definir porque cada definición es automáticamente una traición, ya que al cabo de 5 minutos puedo decir lo contrario, pero es un método que lo he inventado hace 40 años, no sé en qué consiste, pero va muy bien. Es muy eficaz incluso para ganar mucho dinero. Acabaron bautizándolo, André Breton le fabricó aquella leyenda con las letras de Salvador Dalí de Ávida Dólares para deteriorarlo o para significar que era un hombre que se vendía a los intereses o al capital. Hay un fondo de verdad, porque a mí lo que me gusta no son los dólares, es el oro macizo, como todos los alquimistas, Flanel, Raimundo Lubio y todos los de la ENL querían convertir la materia vil en oro. O sea que eso de Ávida Dólares, como que los dólares tienen cierta relación con el oro, hay un fondo de verdad. Era una nueva firma, era un nuevo personaje, era una identidad más que se podía agregar a las capas de identidad. Y bueno, Ávida Dólares, pues unos dicen que era Gala, otros dicen que era Dalí, yo diría que era Gala Dalí, yo diría que era ninguno, yo diría que era uno de esos personajes que ellos querían ser. El Dalí verdaderamente moderno es el que se da cuenta de que Nueva York va a sustituir a París y de que él quiere estar. Es el primer caso codificado de artista como obra de arte, son el primer caso codificado de artista como obra de arte. Dalí va a encajar muy bien en una sociedad que tiene muchos rasgos que hoy, desde la perspectiva histórica, podríamos ver como pre-pop. Es decir, a Dalí le fascina el mundo pues del cómic, de la publicidad, y va a explotar, digamos, un poco todo eso en provecho de su propio mundo, como utiliza la idea de un periódico para hacer el famoso Dalí News, cómo colabora con el mundo de la moda. Y todo eso que, ya digo, en su día no fue percibido a lo mejor demasiado bien, y al revés, que contribuyó a la ruptura con los surrealistas, hoy empieza a ser apreciado. Es muy interesante, por ejemplo, también del teatro americano, su relación con Hollywood. I requested Dali. Selznick, the producer, had the impression that I wanted Dali for the publicity value. It wasn't it at all. What I was after was, again, the thing we talked about earlier, the vivid dream. La colaboración con Hitchcock es una colaboración que en principio duraba unos 20 minutos y que poco a poco se fue reduciendo hasta quedar pues en un par de minutos. Y realmente es una colaboración que indica lo que podría haber dado de sí Dalí en el cine si hubiera contado con gente que le pusiera los pies en la tierra. Estaba un poco entristecido, dice que era mucho más importante los